Estoy seguro que todos aquí saben lo que es un método de adivinación. También sé que muchos de ustedes saben leer o les han leído el tarot, las runas, la baraja española o la mano. Pero ¿qué pensarías si te dijera que podrías saber tu futuro consultando las hojas de los árboles o el sonido de las campanas? ¿O qué te parece viendo el movimiento de tus párpados o revisando tus uñas? O tal vez utilizando llaves o anillos. Hay quien hasta dice que viendo el movimiento de los rizos de un niño con el viento, podrías saber cosas. Cada pueblo cuenta y ha contado con diferentes formas de adivinar el porvenir, y varían mucho de un lugar a otro. Por eso nos resulta extraña la manera en la que los adivinos de muchas partes del mundo se enteran de la buena nueva. Pero todo método adivinatorio se basa en una de estas tres teorías. La primera nos dice que todo lo que ocurre en el universo es por voluntad de la divinidad, de los dioses, desde que una simple hoja caiga al piso hasta importantes acontecimientos universales. Entonces, uno puede consultar todo lo que existe en el universo y desentrañar los misterios que ya están implícitos ahí. La segunda teoría nos habla de que todos los sucesos ocurridos en el mundo ya se han repetido en otras ocasiones, es decir, según esto, esta vida que vives ya la has vivido idéntica cientos de veces, por eso es fácil saber qué pasará. Y la última, y en lo personal para mí más realista, es la que dice que cada individuo posee capacidades mentales poco conocidas y desarrolladas. Se dice que solo utilizamos el 5% de nuestra capacidad cerebral. Todo mundo tenemos las mismas capacidades, solo que algunos las han evolucionado más, pero toda persona puede desarrollarlas. Entonces, quiere decir que cualquier objeto que uno utilice servirá de foco de concentración para esos poderes mentales, para canalizar información y saber lo que sucederá. El poder está en la mente, no en el objeto. Vamos a empezar con un método de adivinación muy extraño llamado aracnomancia. Adivinar con una araña. Aquí lo que se hace es leer la forma que tiene la telaraña que tejió la araña, y se dice que supuestamente se pueden percibir símbolos, letras u objetos. También se debe observar la dirección que toma la araña al tejer. Lo difícil aquí es encontrar una araña que esté tejiendo su telaraña en el momento preciso. También se utiliza otro método que consiste en tomar con la mano la araña por un momento, después dejarla sobre un tablero con las palabras que digan sí o no y mirar a dónde camina esta. No es apto para aracnofóbicos. Vamos ahora con un método de adivinación que estoy seguro que le va a encantar a todos los que son wiccanos o paganos. Se llama botanomancia. Esta mancia consiste en observar el movimiento de las hojas de los árboles, las plantas y los vegetales. Su origen se dice que está en Grecia, aunque se cree que los celtas fueron los que la inventaron, ya que los druidas la utilizaban. Esta mancia nos ayuda a saber cosas más bien sentimentales que materiales. Esta se basa en varios factores. Por ejemplo, uno es en el movimiento que el aire provoca en las hojas cortadas, o el movimiento y la forma del humo de estas al ser quemadas. También en los símbolos que se puedan encontrar en las hojas y la dirección de la rama de los árboles y sus surcos.
Por ejemplo, antiguamente se grababa el nombre de una persona en varias hojas de un árbol y se observaba en qué dirección se movían las ramas y las hojas. Así se sabía si era afirmativa o negativa la respuesta. Una manera de botanomancia usada hoy en día es hacer una pregunta teniendo 5 hojas en la mano, de preferencia que sean hojas que tengan punta, como la de laurel por ejemplo. Después las colocas en hilera sobre una tabla y la pones donde haya viento por una noche. Al día siguiente se debe observar las hojas. Si la mayoría se movió a la derecha, la respuesta es positiva, y a la izquierda es negativa. Hematomancia, considerada dentro de la llamada magia negra, consiste en nada menos y nada más que utilizar la sangre del consultante para hacer hechizos y adivinación. Es una mancia muy riesgosa y no les recomiendo que la practiquen, pues pueden infectarse o provocarse una hemorragia, además de que es muy dolorosa, pues el consultante debe hacerse un corte en la mano derecha con un cuchillo que fue consagrado y dejar correr la sangre sobre un papiro e identificar qué figura se forma y proceder a la interpretación. Vamos ahora con la dactilomancia. Este método necesita de anillos. Hay 2 formas. Una con un anillo amarrado a un hilo se hacía oscilar sobre una mesa redonda que tenía grabadas todas las letras del alfabeto. Cuando oscilaba señalaba una letra. Se iban juntando las letras hasta formar posibles palabras. Y la segunda manera era hacer girar el anillo en una mesa con las respuestas sí y no, para donde cayera el anillo significaba la respuesta. El anillo siempre ha tenido un significado esotérico y mágico desde la antigüedad. De ahí tantas leyendas que existen sobre anillos mágicos. Adivinación con frutas. Este método es muy antiguo y fue inventado por los paganos. Consiste en lo siguiente: la fruta se mantiene en la mano del consultante y se piensa en el problema o pregunta a resolver. Se puede decir una oración, de esta manera se carga la fruta con la energía de la persona. Después de un rato, se parte a la mitad y se analiza el resultado dependiendo de las manchas que tenga, su posición, tamaño, color, y se relaciona la forma de la fruta con la forma del cuerpo humano. Por ejemplo, la parte alta de la fruta significa la cabeza de la persona, los pensamientos, etc. En medio de la fruta sería el corazón. La parte baja de la fruta sería el sexo, las pasiones, lo terrenal, etc. Necromancia. Es el arte de evocar a los muertos para consultarlos. Es considerado un arte oscuro y supuestamente peligroso. Sin embargo, muchas culturas paganas antiguas y actuales la han practicado sin consecuencias negativas. Consiste en la creencia de poder invocar espíritus y controlarlos para preguntarles cosas. Actualmente, la nigromancia está presente en las sesiones espiritistas o en el uso de la tabla Ouija. Brujos de todas las épocas han asegurado que el alma de un difunto puede entrar en ellos, en su cuerpo, para materializarse y poder platicar con los seres humanos, como los mediums, por ejemplo. La bibliomancia. En este método se utiliza un libro, el cual se deberá abrir de diferentes maneras en una página al azar y adaptar el texto a la pregunta del consultante. La Biblia es la preferida para este método, pero también se pueden utilizar libros clásicos o con los que tenga afinidad el consultante. La bibliomancia se practica de las siguientes maneras.
La primera es dejando un libro a la intemperie, abierto a la mitad, y que el viento se encargue de ir cambiando las páginas. Un segundo es dejar caer el libro al piso y analizar las hojas que quedaron abiertas al caer al suelo. Y un tercer método utilizado era cuando el adivino se dejaba guiar y abría el libro en las páginas adecuadas. También podía pedir al interesado que él mismo abriera el libro. Esquiamancia. Adivinación por la sombra que se practicaba especialmente en la antigua Lituania para hacer pronósticos médicos. Colocando al paciente ante una gran hoguera, si su sombra se proyectaba hacia adelante de él, el diagnóstico era considerado favorable. Si en cambio se proyectaba hacia atrás, se deducía que aquel padecía un mal incurable. También hay indicios de esta mancia en los pueblos primitivos que consideraban el tamaño de la sombra, la forma, la densidad, etc., como presagios buenos o malos. Cleidomancia. Un sistema adivinatorio medieval que fue muy utilizado por los piratas. Se basa en la observación de las llaves, atendiendo el ruido y la posición que adoptan al ser lanzadas al suelo. En la Edad Media se utilizaba mucho para saber si alguien era inocente o no. Se procedía de la siguiente manera. Se colocaba dentro de un libro sagrado la llave, haciéndola girar dentro del mismo para dar la respuesta. Otro método de cleidomancia es que sobre una hoja de papel blanco se escriba previamente la palabra sí o no. Después se hace girar la llave. La parte con dientes apuntará hacia la respuesta que se busca.